bienvenidos a Lo Desconocido. Aquí estamos en nuestra segunda sesión. Quien les habla Emilio junto a Felipe. En esta ocasión queremos conversar sobre los sucesos que nos ocurrieron en la casa de los abuelos de Felipe. Un poco de contexto: nosotros cuando estábamos en el colegio, tercero, cuarto medio, ocupábamos muchas veces la casa de los abuelos, que es donde vivía Felipe en ese tiempo, para juntarnos, jugar juegos de computador, el Age of Empires, WoW, a conversar, carretear. con mate. Salíamos, nos juntábamos con los metaleros. Los metaleros. Bueno, fue un lugar de encuentro para ambos, muy recurrente. Y también pasaron cosas como paranormales durante la noche, o mientras Felipe también estaba solo de noche también generalmente. Y de esos queremos relatarlos en este capítulo y quizás hacerlo en unas 2 o 3 partes, claro, de acuerdo a lo que nos dé el tiempo. Felipe, comencemos. ¿Con qué quieres partir? Mira, como primera historias paranormales vamos a hablar de una dirección específica, que no voy a dar el número, pero para darles el contexto, es en Cuatro Oriente, Puente Alto. ¿Puedo dar las calles aproximadas? No, yo prefiero que no, porque Cuatro Oriente es grande, pero la gente va a cachar si es que son del sector. Al acceso sur. Al acceso sur, exactamente. Y esto está muy cerca del cementerio Bajos de Mena. Y del cementerio ortodoxo de los rusos. No es una casa embrujada en sí. Bueno, podría ser una casa embrujada, pero es la casa de mis abuelos y es donde viví casi toda mi vida, o sea, de los 6 a los 25 años. Prácticamente toda mi vida. Como tema también, en mi familia tenemos la teoría de que estar cerca de Campos Santos. ¿A qué le llamas Campos Santos? A los cementerios. Ok. ¿Ya? Nuestra casa sirve como estación de paso para estas entidades, o puede ser que todo el sector también. No sé las historias de la gente que vive alrededor, en donde las almas de los fallecidos pasan, descansan y siguen su camino. Para así como a realizar sus pendientes, ¿cachai? Las cosas que tienen que hacer, o regresar con sus seres queridos, etc. O sea, nunca fueron entidades que se quedaron en tu casa, solo de paso. No, eran como solo de paso. Dime una cosa, yo sé que fueron muchas ocasiones, pero ¿tú cómo diferenciabas que era una entidad de otra o de otra? Bueno, porque dejaban de pasar. O sea, no sé, si las cosas no se sienten igual. Entonces era solo por sensación, ¿no? Habían espíritus que se sentían igual siempre, entre comillas, ¿cachai? Porque a veces estaban 2, 3 días, una semana, 2 meses, y después se iban. Y venía otra, a veces venía otro, o a pasar de los años venía otra entidad. ¿Pero tú lo diferenciabas por las cosas que hacían? Por las cosas que hacían y por cómo se sentían, claro. Ya. Lo que sí, como dice Emilio, como estas experiencias me ocurrieron a mí personalmente, ¿cachai? No es que me contaron ni nada. Y vamos a hacer un seguimiento a esta historia en una saga de videos, ¿cachai? A lo mejor 2 o 3 partes. Vamos a entrevistar a mi familia, vamos a ir a hacer psicofonía a esta casa, yo creo, para complementar toda esta historia. Y vamos a empezar ahora con 2 o 3 historias, vamos a ver cómo andamos de tiempo, vamos a empezar de lo más suave a lo más cuático que me pasó en esta casa. Ya, perfecto. Para mantenerlos aquí, para que vean el otro episodio, para que lo escuchen. ¿Ya? Así que con esta introducción entremos a Lo Desconocido, a estas historias de terror. Bueno, esta historia yo la llamo Pasos en el Living, que es la primera historia, es lo primero que me pasó consciente en esta casa. Yo tenía entre 10 o 12 años. Un lolito, un cabro chico, un prepuber. Y fue un verano. Y estaba en el living de la casa, me había quedado solo. Que mi abuela nunca me dejó solo hasta los 10 años. 4 años que... Si mi abuela salía, yo tenía que salir con ellos. Pero desde los 10, 11 años yo me empecé a quedar solo en la casa.
La cosa es que era una tarde que estaba viendo tele en el living y estaba acostado en el sillón grande, el de 3 cuerpos, quedaba justo al frente de la tele. Y yo creo que puede ser mareado por el calor, o no sé, fue después del almuerzo, no me acuerdo qué estaba viendo. Yo creo que después de harto rato de ver tele, así entre las 4 y las 5 de la tarde, me dio mucho sueño, mucho sueño. Fue muy cuático, así como, me dio sueño, voy a hacer que... Eso es algo que... Sí, pues era tarde, sí, la modorra después de almuerzo con el calor del verano, te da sueño. Así que dije, ya, voy a tomar una siestita aquí en el sillón, y me acuesto mirando al sillón, por así decirlo. Ya. Echadito, entre el sillón. No me acuerdo si apagué la tele, me parece que sí apagué la tele. ¿Qué estaba viendo? No me acuerdo. Ya. No, ni parece que ni siquiera teníamos cable en ese tiempo. Ya estaba viendo las comedias. La cosa es que estaba viendo, o sea, me había acostado a dormir. Habían pasado 5 o 10 minutos. Y en ese tiempo mi abuelo llegaba como a las 6:30 a la casa. Y esto va a ser un dato que también va a servir para otra historia, la que sigue. Mi abuela había salido, parece que, o a hacer trámites, o donde unos tías, no sé. La cosa es que me estaba quedando dormido mirando el sillón. Y cuando de repente siento algo, o alguien, caminando. Ya. Desde el pasillo. O sea, se escuchaban pisadas sonoras. Se escuchaban las pisadas, exactamente. Desde el pasillo, acercándose al living. A donde yo estaba. A donde yo estaba. Y me desperté porque me estaba quedando dormido, ¿cachai? Y entre que la quedaba dormido, sentí las pisadas. Mi abuelo, qué sé yo. No, porque sabía, era muy temprano para que llegara mi abuelo. Entonces yo me desperté y sin abrir los ojos porque me cagué de miedo, porque sabía que estaba solo. Me quedé atento, así escuchando. Y el caminar era como fuerte, así como si anduvieran con bototo. Y así como así. Ese sonido. Fuerte, ¿cachai? Y acercándose al living. Acercándose a donde yo estaba acostado en el sillón. Yo en tu lugar me meo a mí mismo. Cagado miedo. Yo estaba muy cagado de susto. Que era la primera vez que sentía algo raro. ¿Sí? Y la cosa es que sentía el escalofrío, ese típico escalofrío en la espalda. Así como, conchito madre. Ay. Y esto caminaba justo detrás de mí. Sentía los pasos. Caminando detrás de mí, ¿cachai? Cruzó todo el living justo por detrás de mí. Llegó a la cortina, a la ventana. Y se devolvió, hermano. ¿Tú en algún momento te diste vuelta? Nada, no, yo estaba muerto de susto. Muerto de susto. ¿Cachai? Mirando el sillón. Muerto de susto. Sentí que se devolvió. ¿Cachai? Sentí que movió las cortinas incluso. Y... Bueno, que un cabro chico de 10, 11 años. Claro, pues estaba muerto de susto. La cosa es que había alfombra y aún así se sentían los pasos fuertes. ¿Sí? La cuestión es que siguió caminando por detrás de mí, salió del living y siguió caminando. Hasta que dejé de escucharlo. No, ya no lo escuché más. ¿Cachai? Esperé un par de minutos así, en la misma posición en el sillón, así como acurrucado, muerto de susto. Porque no quería encontrarme con nada para darme vuelta, pues si imagínate alguien me estaba mirando. Claro, o sea, yo hubiera pensado quizás se metió un hombre a robar. Claro. La cosa es que ya me desperté, ya abrí los ojos, me quedé un par de minutos ahí. Y cuando sentí que era seguro, ¿cachai? Cuando me dejó de dar ese cosquillón en la espalda, agarré mis llaves y salí corriendo a la casa. Me quedé afuera en la plaza hasta que llegó mi abuelo. Y eso, ¿cachai? Y no le conté a nadie. Esta historia no se la conté a nadie hasta años después que le conté a mi mamá. De hecho, primera vez que te la escucho. Porque esa fue mi primera experiencia paranormal que recuerdo. No, yo me morí de susto. Fue acuático. O sea, sentir que alguien camina y tú sabiendo que estáis solo no es menor. Claro, no vi nada. Gracias a Dios, no vi nada. Pero fue acuático. Claro, no, un niño igual
La única reacción es miedo y correr, pues si reaccionaste como un niño. Así es. Bueno, esta historia se suma a las demás que te han pasado. Se suma a las demás que me han pasado. No fue la única. La segunda historia que tengo, como dije, voy de lo más suave a lo más brígido. La segunda historia yo le digo el doppelganger de mi abuelo. ¿Ya? ¿Cacháis lo que es un doppelganger, no? Sí, viene siendo como una especie de un clon de una persona. Claro, a veces hay personas que también que dicen que es un doble cuántico. Pero si es un doble cuántico, igual viene siendo la misma persona. Es como la misma persona. Yo digo que es así porque así lo sentí. No. Bueno, voy a contar la historia para que después la conversemos. Ya, a ver, empieza. ¿Ya? Esta historia también es en verano. ¿Sí? Se habían hecho algunas remodelaciones en la casa de mis abuelos, en el que la cocina, lo que fue la cocina, pasó a ser un dormitorio. ¿Verdad? Sí, pues la cortada y la cosa. Ahora en la cocina, ¿Sí? la pieza chica donde tenía el computador. Ah. Esa era la cocina antes. Y por eso tenía la ventana que daba para el comedor, para el living. Ya, perfecto. La cosa es que con el tiempo yo puse el computador ahí. ¿Te acordás ese tarro que tenía Lilata que era más lento que la cresta? Bueno, ahí tenía mi computador. ¿Y qué hacía yo en mis tardes de...? Porque esto, a ver, ¿qué edad tenía? ¿15, 16? Sí, yo creo que 15, 16. Y pasaba las tardes jugando Medalla de Honor. Medal of Honor, ahí matando nazis. Chico shooter. ¿Cachai? La cosa es que, como estaba jugando, también en la tarde, caché que era más o menos la hora, y sonó la puerta de entrada, que se abrió completa. La puerta. Sentí la puerta de fierro, ¿no es que había una puerta de fierro? Sí. Y después era doble. Era doble, una la de fierro y después la de madera que era para entrar a la casa. Ya. Sentí las dos puertas abrirse. ¿Cachai? Ya, se abrieron las puertas, sentí los pasos de mi abuelo, que caminaba, porque lo recorríamos, pero abrir las puertas de adelante, pasar por el comedor, la cocina, e irse al portón de atrás para entrar el auto. Claro. Era lo que hacía siempre. Lo que hacía siempre, era súper rutinario, siempre hacía lo mismo. Llegaba, abría las puertas, se iba a entrar el furgón y después pasaba, saludaba y se ponía, o se bañaba, o se ponía a ver tele. Por eso te digo, esto de las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde llegaba mi abuelo. Esto fue un poquito antes. Dije, llegó antes. Entonces yo lo vi, escuché las puertas, sentí los pasos de mi abuelo. O eso pensé, que eran los pasos de mi abuelo. Y como era la hora que él más o menos llegaba, sentí que se abrió la puerta de la cocina. ¿Cachai? Pero cuando pasó por al lado de mi ventana, antes de abrir la puerta de la cocina, vi a alguien pasar por afuera de la ventana porque yo tenía la cortina un poquito abierta. Entonces vi a alguien de blanco pasar hacia atrás, hacia la cocina. Dije, es mi abuelo. Claro. Y lo vi, o sea, sentí toda la puerta, los pasos, la vi pasar. ¿Le reconociste el caminar? Lo reconocí todo el caminar, o creo, no sé, no me acuerdo tanto. ¿Sí? Lo caminó y se abrió la puerta y se fue para atrás. Oye, y digo una cosa, tú en ese tiempo tenías ahí un perrito que se llamaba Lucas. El Luca. ¿Y Lucas reaccionó? ¿Se ladró? Nada. Nada. No escuché ningún ladrillo. Bueno, sí, está muy raro. La cosa es que, puta, seguí jugando. Y dije, ya llegó mi abuelo. Voy a seguir jugando, voy a esperar que a ver si me llega a saludar. Seguí jugando, embolado, ganando nada así. Y no volvió. No, ya. Seguí jugando, así que ya me aburrí un poco, puse pausa. Dije, voy a saludarlo. Busco en el living, en la pieza, en el baño, en la cocina. Nada. Fui a ver para atrás y a ver si estaba en el auto. No estaba el auto. No estaba la camioneta. ¿Y las puertas? Todo cerrado. Yo como, ¿qué onda? ¿Habrá salido? A lo mejor se fue a cortar el pelo, dije yo, que siempre llegaba después se iba a cortar el pelo. Después llegaba a bañarse. No, tampoco, nada. Ya. Qué raro. Salió. Dije, ya, debe haber salido. La cosa es que después llega mi papá. Mi abuelo, perdón. Le digo papá.
Llega mi abuelo y le pregunto, oye, ¿tú llegaste hace un rato? No, yo recién vengo llegando. No, pero si yo te escuché entrar. No, si yo recién vengo llegando. No me vine para acá antes si estaba en la panadería. Yo así como, vi un espíritu. Que hizo la misma rutina que tú haces. Que hizo la misma rutina que él hacía todos los días, exactamente. Por eso digo que es un doppelganger, porque puede haber sido otra cosa. Porque puede haber sido un espíritu, no. Y de hecho, justo ese día mi abuelo andaba con una polera blanca con celeste. ¿Qué fue lo que tuviste? Yo vi solo blanco. Entonces por eso digo también, puede haber sido mi abuelo. O el doble cuántico de mi abuelo que vino a darse una vuelta antes de. Pero también puede haber sido un espíritu. Pero lo dejo a interpretación de ustedes porque fue muy raro. Fue error de la Matrix. Claro, rompió la Matrix. Se adelantó su propia rutina. Claro. ¿Qué fue? Me encontré un encendedor, hermano. Así, fue fuerte. Hay que quedar asustado, pero no tanto. ¿Qué edad tenía yo ahí? Como entre 15 o 16 años. Pasó su buen tiempo desde el primer evento. Lo que pasa es que hay eventos entre medio. Ya. Y son más fuertes. Y no los voy a contar ahora. A ver. Ya. Y tengo una tercera historia. Que es cortita. Bastante cortita. Uy, llevamos poco tiempo. Creo que vamos a contar 4 historias. Que son 2 cortitas. Ya estábamos más grandes. Bueno, yo le digo el poltergeist del comedor. ¿A qué te refieres tú con un poltergeist? Bueno, los poltergeist son entidades fantasmales, espirituales, o no sé cómo decirlo en realidad, que se manifiestan físicamente, con movimientos. Los poltergeist son los que te tiran las cosas, que mueven las sillas, que... Como comúnmente se le llama, ¿me penaron? Claro, como comúnmente se le llama a los que me penaron. ¿Sí? Pero es que a veces cuando te penan, tú ves una entidad, o sientes un sonido, o sientes que te hablaron. ¿Cachai? Por ejemplo, en esta casa, siempre escuchaba que me llamaban. Por mi nombre. Felipe. A veces sentía la voz de mi mamá, la voz de mi abuela. Felipe. Y yo me miraba. ¿Mamá, me llamaste? No. ¿Mamá? ¿Mi abuela me llamó? No. Esa casa está más programada por la Matrix. Un bucle temporal. Le pregunté al David. Oye, es que antes sentía que me llamaban siempre por mi nombre. Viene siendo el que mencionamos en el capítulo pasado y que vamos a subir unos videos. O sea, ya subimos unos videos en realidad. Vamos a hacer un salto cuántico en el tiempo y vamos a subir unos videos antes que salgan este podcast. Pero va a ser después de este podcast. El mismo David de la psicofonía. Ya. El chico santero. Aunque es un abuelito ya. Es un padre. Le pregunté a este caballero, oye, ¿sabes que antes me pasaba esto? Me dijo, nunca te des vuelta cuando sientes que te llaman por tu nombre. Porque es la muerte que te anda rondando. Yo quedé así, ¿qué? ¿Qué? Fuerte. No. Pero nunca más... ¿Sabes cuál es el tema? Que nunca me he sentido que me llamen por mi nombre en otro lado. Solo en la casa de mis abuelos. ¿Tú te refieres como que te llame una entidad? Que me llamen por mi nombre y que nadie me haya llamado. Y estamos hablando de cosas que pasaban en el día, en la tarde, no en la noche. En la noche yo dormía, ¿qué andar pendiente, huevones? Yo dormía. Sí, pues. Entonces, la única casa que me han llamado por mi nombre así sin que nadie me haya llamado es en la casa de mis abuelos. Sí, eso también está acuático. Claro que sí. Bueno, llegamos con la siguiente historia, que era la del poltergeist del comedor. Y yo esta te la conté. Estaba estudiando para una prueba en la universidad. Así que estamos hablando de entre los 20 y los 25. La década pasada. Estaba estudiando para... no me acuerdo qué prueba. Redes tiene que haber sido.
control y comando, no sé, alguna cuestión de electricidad. Yo estaba estudiando en mi pieza. Ya me había cambiado de pieza. De aquí van a cachar que yo he tenido 3 piezas en la casa. Estaba la pieza del centro, que fue mi primera pieza, que yo tuve que dejar esa pieza. Después van a entender por qué. Pero te obligaron. Algo me obligó a dejar esa pieza. Después dormía en la pieza pequeña, esta que les digo que es donde tenía el computador. De hecho fuiste conmigo, ahí donde la pieza yo dormía ahí. Y después me cambié a la pieza más grande, que era la pieza que ocupaba mi mamá, porque mis abuelos hicieron otra pieza y ella se cambió a la pieza matrimonial y yo me quedé con la pieza que tenía mi mamá. Estaba en la pieza que era antiguamente la de mi mamá. Y después también esta se comunica con la siguiente historia. Estaba en esa pieza, yo tenía mi escritorio ahí con mi notebook, ahora que ahora tenía notebook. Ya me había pasado el tiempo, ya no tenía ese tarro feo. Y estaba estudiando, 2 de la mañana. Siempre estudiaba de noche porque me daba paja estudiar de día. Hay gente que se concentraba. Claro, menos bulla, eran 2, 3 de la mañana. Y estaban todos durmiendo en la casa. Fue un día de semana, pues, un día martes, miércoles. Entonces estaban todos durmiendo. Mi abuelo tenía que trabajar, mi mamá tenía que trabajar, mi abuela era dueña de casa. Pero todos durmiendo, nadie se despertaba en la noche. Y como estaba en silencio estudiando, escucho que se empieza a mover las sillas del comedor que estaban al otro lado de la casa. Se mueven las sillas, se mueve la mesa y se siente el típico... A ver, pucha, no sé cómo hacerlo. Como el chillido que hacen las sillas. Yo dejé de estudiar y esperando. Podría haber sido unos 5 o 10 minutos de movimiento de sillas y mesas. Y yo también, muerto susto. Pero puede haber sido tu abuela. No, porque, mira, mi abuelo se levanta a las 4:30 de la mañana. Mi abuela se levanta a las 9. Y mi mamá se levantaba a las 6 y estaban todos durmiendo. Segurísimo. Segurísimo que estaban todos durmiendo. Nadie se levanta nunca. Yo pasaba noche entera y nunca nadie se levantaba nada. Ni al baño. Entonces... 5 o 10 minutos, además 5 o 10 minutos que alguien de mi casa estuviera moviendo las mesas, súper raro. La cosa es que trajín para allá, trajín para acá, trajín para allá, y no quisiera revisar, dije, alguien anda moviendo las mesas, ¿para qué me voy a complicar? Mientras te las dejen ordenaditas la tuya. Exactamente, mientras me dejen ordenado, yo no tengo ningún problema. Voy a seguir estudiando. Bueno, estuve escuchando esos 5 o 10 minutos, escuchando atentamente todo cómo iban para allá, cómo iban para acá. Pero no, ¿te pudiste concentrar? No, nada, yo escuchaba nomás. Y cuando cesó el sonido, ahí recién me puse a estudiar de nuevo. La cosa es que en la mañana siguiente estaba todo tal cual, todo ordenado, nunca se movió nada. A lo mejor te estaban haciendo aseo, te dejaron las cosas igual. Ojalá. Ojalá. Fue loquísimo. Fue entretenido. Ya para ti esto era normal. No, nunca me había pasado, nunca me habían movido las cosas así. En sí, todo este tipo de cosas en esa casa. Era como algo más de lo que ya venía sucediendo hace años. Sí, era algo más. De hecho, por eso te digo que es una cosa suave. Ya no estaba ahí con miedo, ya... No, ya no había miedo. O sea, si te sorprenden, como creo que lo hablamos la vez pasada. Hay cosas que te sorprenden, claro, pero no es que den miedo. No son cosas nuevas. Claro, son cosas nuevas que nunca había pasado que movieran las cosas en la casa. O no que yo me diera cuenta por lo menos. ¿Sí? Piola. Ya, me movieron las cosas. Ojalá me hayan hecho hacer. O sea, si están ahí en la casa sin pagar arriendo, weón. Claro. Por lo menos, por mínimo que hagan aseo. Ya, y la otra, porque alcanzamos a hacer una historia más. Y puede ser el supuesto Hatman. El hombre con sombrero. El hombre del sombrero. Una leyenda que recorre todo el mundo. Claro.
En todos lados se ve el hombre del sombrero. El hombre de negro. El hombre de negro. Algunos dicen que es el diablo. Con la flecha. Con la flecha. Yo creo que igual depende de la situación en que se te presentó o qué es lo que ocurrió. Sí, yo también creo lo mismo. Por eso digo que es un supuesto Hatman. Porque no sé si era así o no. Allá voy a contar la historia. Estábamos con mi primo, con el Seba. Una tarde que salimos a fumar y a revisar las cosas que teníamos de la cerveza. ¿Te acordás? En ese tiempo ustedes fabricaban cerveza Hacíamos cerveza artesanal. Muy artesanal. De la buena. De la buena. Y fuimos a ver esas cosas mientras nos fumábamos cigarros y teníamos que pasar por afuera de la ventana de mi pieza. La pieza donde dormía mi mamá quedaba hacia el patio de atrás. Ah, ya, ok. ¿De verdad? La pieza grande. Esto pasó en el patio. Pasó en el patio. También fue en el tiempo de universidad. De 20 y tantos años. Dice, la verdad no me acuerdo cuándo fue. La cosa es que estábamos ahí, íbamos pasando. Y el Seba me dice, cacha. Digo, ¿qué? Y miramos por la ventana. Y un caballero. Alto. O sea, tú estabas mirando desde el patio hacia adentro de mi casa, hacia adentro de mi pieza. Chucha, en tu de pieza. Mi pieza. De mi pieza, así es el tema. Ya eran como las 6 de la tarde. Era temprano, pues, weón. Temprano, este tipo de cosas. ¿Cachai? La cosa es que se ve un caballero. O sea, de hecho, en Santiago me dice textual. Bueno, acabo de ver un caballero de sombrero entrando a tu clase. Acabo de ver un caballero de sombrero entrando a tu clase. Y yo miro y alcanzo a distinguir lo último del caballero. No me acuerdo si estaban las puertas abiertas o cerradas. Creo que había una abierta y una cerrada. La ventana, estaban abiertas las cortinas, se veía todo, sí, se veía perfecto hacia adentro. ¿Y qué viste? ¿Una silueta? Una silueta de alguien entrando al closet. Pero así sólido, sombra. No, okay, fue lo último, ¿cachai? Fue Sebastián, que le voy a preguntar para que nos cuente esa historia. Para que nos mande un audio, lo ponemos en el próximo video, pues en el próximo podcast. Un audio de su experiencia con eso. Y la cosa es que fue una persona entrando al sombrero, un hombre alto de sombrero entrando al closet, hermano, a mi closet. ¿Y te abrió las puertas? No, sí está, por eso digo, había una puerta abierta y una cerrada. ¿Sí? Y entró. Sí, obviamente nos sorprendimos, nos dio miedo, ¿cachai? Porque ver a Hatman, que muchos dicen que él con la flecha. Pero no tuvimos tanto miedo. Fue como, wow. Fue mucha sorpresa. Como, wow, loco. ¿Qué acabamos de ver? ¿Y qué hicieron después de eso? Nada, pues si ya se había desaparecido. Nos seguimos fumando cigarros, lo comentamos un poco más. Como la anécdota, una más. Claro. La cosa es que hace poco mi abuela me comentó que su papá andaba en la casa cuidando. Su papá era el hombre de sombrero. Sí, puede ser. Por la época. Por la época. El papá de ella murió muy joven. Me imagino que del año 20. No, sí, mi abuela tampoco es tan vieja. ¿No? No, mi abuela nació el 40 y algo. Claro, su papá. Sí, claro, de veras que se muestran en su cuerpo glorioso de 30 años. Pero él murió como a los 40 y algo. No, miento. No, sí, como a los 40 y algo. Murió joven. Tenía un cáncer al estómago. Bueno, esas son las historias de hoy. El hombre del sombrero se me aparecía en la casa. Bueno, puede ser el hombre del sombrero, puede ser mi bisabuela. No, casi mi bisabuela. Bueno, sé que le estuve dando una vuelta a tus historias. Y a mi parecer, a mi punto de vista, yo creo que o sea, las apariciones que han habido no tienen relación con querer hacerte daño a ti. Porque físicamente no te hicieron daño, porque no se aparecían directamente frente a ti,
de alguna forma me da la impresión de que ellos estaban haciendo sus propios asuntos pasando por esa casa. Sí, sí, yo también creo lo mismo. Escuchaba que movían cosas, quizá ellos en su digamos, pasar tenían cosas pendientes que hacer, quizá o sentían familiar mover mesas, sillas, muebles. Bueno, espero de que siempre haya sido así, por lo que tú me estabas diciendo aquí por interno, de que ahora después de estas se vienen las historias más fuertes. Las que dan miedo. Bueno, a mí por lo menos me dan miedo. Vamos a hacer una parte 2 con esa historia. Sí, así es. Y vamos a hacer una visita al lugar. Vamos a llevar el detector de frecuencia electromagnética. Ese mismo. EMF. Vamos a grabar alguna psicofonía y veamos si sale algo. Sí, de hecho también quiero entrevistar a mi abuela, a ver si podemos entrevistar a mi mamá. ¿A tu primo? A mi primo, a todas las personas que han vivido en esta casa. A lo mejor no sé si podamos contactarnos con ellos para hacer esto, o sea, como invitarlos al podcast y que vengan a hablar con nosotros, pero voy a tratar de que me manden sus historias y sus versiones por WhatsApp y colocamos los audios aquí y los escuchamos. Por último. Pero sí lo que sí vamos a hacer sí o sí es ir a hacer psicofonías y a hacer una grabación de esta casa. Porque de que pasan cosas y siguen pasando cosas. Es excelente, me dejaste súper metido. De hecho, te voy a contar algo. La última vez que fui, una de las últimas veces que fui a esta casa, a la casa de mi abuelo, la encontré tan tétrica. Mi abuela tenía en la cocina, por ejemplo, tiene un foco, una lámpara que tiene 3 ampollas, tenía una sola prendida. Y parpadeaba. Casi parpadeaba. En el comedor, una araña de 3 ampolletas, una sola prendida. En el pasillo, que es súper tétrico, hermano, porque desemboca las piezas, que hay una pieza que es cuatidísima, que vamos a contarle en la próxima. Ese pasillo es súper oscuro. Es súper oscuro, una pura ampolleta, y así como con una luz. Una ampolleta de 5 watts, hermano, así. ¡Nada! No se veía. Y la vibra, hermano, horrible. Tuve que ir, compré ampolletas y le puse ampolletas en toda la casa para iluminar, por favor, porque entré a esa pieza y fue horrible. Ya van a saber a lo que me refiero. Ya van a saber a lo que me refiero de esa pieza. Ya, pongámonos a grabar la segunda parte. No. Y les invitamos a contarnos sus historias. Si llegan a nosotros por Spotify, si llegan a nosotros por YouTube, en nuestro perfil de Instagram, que es @lo.desconocido. Y síganos en Instagram, síganos en YouTube. En Instagram están todos los links. Próximamente va a haber TikTok. Con otro formato. Vamos a hacer otro tipo de conversaciones, claro, vamos cortitas para... Estamos subiendo historias de repente, vamos a subir psicofonías, porque hicimos una sesión muy buenas preparadas. Hicimos unas sesiones de psicofonía muy buenas en mi lugar de trabajo, hablando del tema del primer capítulo, del capítulo 0. Hicimos unas psicofonías ahí muy buenas, así que los invito a escucharlas, porque están sorprendentes. Tenemos una conversación con 2 entes diferentes. Uf. 20, una de cortita y una de 20 minutos, hermano. Muy potente. Tengo una... Oh, loco. Bueno. ¡Spoiler! ¡Alerta de spoiler! En una de las psicofonías que grabamos la semana pasada, yo por lo menos, escucho a una mujer llorar. Llorar. Que dice, ay, y se escucha detrás del ruido de fondo del generador de fonemas, del Spirit Box, y después dice, mi hija. Loco, yo casi lloro cuando lo escuché. No quiero hacer spoiler. Así que, chiquillos, quedan invitados. Envíen sus historias a contactolodesconocido@gmail.com. Síganos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que estén atentos a la publicación de estos videos. En Spotify a Lo Desconocido.
Búsquennos, si no nos siguen en el perfil de Instagram, continúo, está todos nuestros links. Así que quedan invitados a enviarnos sus historias para que las podamos hablar acá en el podcast, o subamos una historia con ellos a Instagram. Puede ser anónimo, tranquilos. Y si son de Puente Alto o la Florida, mejor todavía. Porque queremos explorar este sector, hacer una guía mágica como el libro de César Parra. Hacer una guía mágica de Puente Alto, de los lugares mágicos, los lugares embrujados, donde se sienten cosas, donde no, como lo hablamos en el podcast pasado. Así que, chiquillos, si quieren hacerlo, quedan muy invitados a hablarnos. Nos ayudarían mucho, y compartan este podcast, compartan nuestro perfil. Vamos a estar dando sorpresas de a poco en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Muchachos, sería hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos y los invitamos a Lo Desconocido.